Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días según donde tú te encuentres. El día de hoy vamos a trabajar con el tema del retraso mental, que le vamos a denominar RM, trastornos generalizados del desarrollo y los trastornos psicomotores. Nos estamos apoyando de material que publicó Cánovas Rosa y Lourdes Martínez, así como también nos apoyamos de una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Te comparto rapidísimo la trama de Kevin. Es un niño que creció y se desarrolló en un seno familiar, entre comillas, normal, de una familia típica de Estados Unidos, pero ¿qué crees? Trae trastornos desde su etapa de gestación, desde su parte prenatal. Su mamá no lo quería tener. Su mamá lo concibió en un evento en donde no estaba segura de que ella lo quería. El papá pues siempre se hizo cargo de él, pero bueno, durante la trama de la película, que te la recomiendo mucho, vienen sucediendo cosas muy interesantes que nos ayudan a tocar este tema de retrasos mentales y trastornos generalizados del desarrollo. No tanto como un retraso psicomotriz, pero sí muy interesante lo que sucede de cuando nace a los 2, 3, 4 años, en su conducta, en las cosas que piensa, en cómo se relaciona en su entorno físico, cómo tiene esa interacción incómoda con mamá. Este Kevin termina siendo un hombre que se le hizo muy fácil matar a su hermana, a su papá y hacer un atentado en un colegio en donde él estudiaba. Que todo eso se pudo haber evitado si se hacían los estudios necesarios o la intervención correcta entre los 2 y 5 años y luego de los 3 a 6 años las pruebas neuropsicológicas suficientes para poder diagnosticar correctamente lo que le sucedía. Y bueno, comenzamos entonces, te comparto que el retraso mental es un déficit de actividades. Pero antes de eso te quiero decir que hay un protocolo de valoración para el diagnóstico neuropsicológico y para eso se ocupa la anamnesis, los informes complementarios, la observación y obviamente las pruebas neuropsicológicas. En la anamnesis es donde viene la parte medular de lo que queremos abordar, porque tenemos que ir a conocer todo lo que hay en el entorno físico antes de lo que suceda, para poder diagnosticar lo que sucedió en esa parte de cuando se empezó el proceso de gestación, cuando éramos glástulas, y cuando era glástula y luego glástula, cuando se empezó a desarrollar el sistema nervioso central. Y muy bien, dentro de la evaluación neuropsicológica consiste en identificar, describir y cuantificar los déficits cognitivos y las alteraciones conductuales y emocionales. Tiene la finalidad de diagnosticar y de prevenir. Pero antes de ese diagnóstico y prevención existe la orientación educativa y el control evolutivo. Esto quiere decir que en base a la observación podemos ir reaccionando o podemos ir identificando qué es lo que ocupo, con qué pruebas tengo que hacer. Y para esto vamos a definir o a clasificar cómo se requiere o cómo se requiere hacer esas pruebas y en qué etapa y qué es lo que ocupo conocer. El protocolo dice que hay que explorar procesos cognitivos de atención, memoria, comunicación, lenguaje, funciones visuales y de procesamiento y funciones ejecutivas. Y después de eso, que las exploré, voy a observar los estados emocionales y de la conducta. Es muy interesante los estados emocionales, porque de ahí viene todo. Y luego vamos a utilizar los tests y cuestionarios para valorar dichas áreas. Entonces, dentro de las patologías generales, hay un porcentaje muy mínimo que podríamos considerar lo que son los retrasos mentales. Y ese porcentaje fluctúa entre el 1 y el 3%. Estas patologías son de mayor prevalencia, porque cuando va un niño a consulta es porque algo trae mal, o trastornos en el lenguaje, o no está desarrollando correctamente de acuerdo a la edad o a su edad cronológica, su psicomotricidad o sus niveles de pensamiento abstracto o sus representaciones semánticas de acuerdo a lo que está escuchando. Pero bueno,
Dentro de esas patologías, los retrasos representan entre el 1 y el 3%. Los trastornos generalizados dicen que son el 12.7% y los retrasos psicomotores, de acuerdo a su edad y a su nivel económico, pues se considera que son el 11%. ¿Qué vamos a estudiar primero? Vamos a encontrar o vamos a analizar el cociente de desarrollo, que este se realiza entre los 2 y 3 años. Y para esto se van a ocupar escalas de desarrollo, que son 4 principales. Ahorita las vamos a ver. ¿Para qué? Para hacer una evaluación neuropsicológica, perdón. Entonces, dentro de estas escalas se ocupan los baby tests. Y estos baby tests significan que son instrumentos de medición que se evalúan y nos apoyan evaluando el control postural, la motricidad, la coordinación, el lenguaje, las conductas de relación social y la parte visonormal. Y desde esas escalas se encuentran la de cribado, las métricas cronológicas, la de apreciación y la de evaluación del desarrollo y las ordinales para la evaluación. Todo esto se debe de realizar en la primera infancia. Dentro de cada una de estas escalas existen test o instrumentos de medida o que nos evalúan diferentes etapas o eventos que vamos a requerir. Entre esas escalas, por ejemplo, si voy a medir el cociente de desarrollo, se encuentran las técnicas o los cuestionarios como el de la escala de Denver o la ICEA-Janet, y esas nos ayudan a identificar problemas de déficit o alteraciones de manera precoz, hablando en las de tipo de cribado. En las escalas métricas o las cronológicas podemos mencionar la de Brunet y Lucini, o la escala de Bailey, o el inventario de desarrollo de Bethel. En las escalas ordinales, esas podemos mencionar a las de inteligencia sensoriomotriz, de Casati y Lesino, o las ordinales del desarrollo psicológico de Urskibis y Hunt. Estas escalas ordinales se basan en el modelo de Piaget. Y las escalas de observación, pues esas también podemos mencionar algunas, hay muchas que en el transcurso de esta exposición nos vamos a ir mencionando. Muy bien, vamos a analizar entonces que el cociente de inteligencia se aplica a mayores de 3 a 4 años. ¿Y qué significa esto? Que hay que conocer el modo de funcionamiento cognitivo y el potencial de aprendizaje y la capacidad de adaptación en relación a la afectación del sistema nervioso, es decir, el daño cerebral congénito y o adquirido. Algunas pruebas que nos ayudan a medir este coeficiente intelectual son las escalas de McCarthy, la de inteligencia de Weislet, la de Weislet para niños, o bien el test del vocabulario de imágenes, del Peabody, o el test de la figura compleja de Ray Osterriech, o la batería de evaluación de Kauffman, como sus siglas es la K-ABC, por citar algunos. Estos test de inteligencia se les conoce como CI. Y bueno, ya que tengo identificado qué es lo que qué tipo de escalas voy a utilizar o qué tipo de instrumentos, voy a realizar una evaluación neuropsicológica en retrasos mentales, pero tengo que saber qué significa. Antes se le llamaba que era una afectación intelectual. Ahora se dice que son las limitaciones en la capacidad adaptativa. Hay 3 condiciones. Una de esas es que se debe iniciar antes de los 18 años. De no, pues mira, va a estar distorsionado. Otra condición es que se debe de identificar si la capacidad intelectual inferior o promedio a la coeficiente intelectual es de 70 puntos o menos. Esa condición es interesante, porque si resulta por mayor puntaje en su coeficiente intelectual, entonces no hay un retraso. Se puede llamar de otra forma, un trastorno. Y mira, en los retrasos hay déficit o alteraciones de actividad y se pueden utilizar recursos y se pueden hacer una identificación, se puede realizar un diagnóstico si presenta 2 de estas actividades. Que no tenga, que tenga autocontrol, que tenga descuido personal y en las funciones de sus tareas, en sus habilidades académicas esté debilitado. La parte de ocio
no lo tenga bien definido, que esté muy aislado o muy agresivo. En la salud y seguridad, con cualquiera de estas dos actividades que manifieste, es una condición para diagnosticar. Y una de las principales es el cuidado personal. Muchas veces inconscientemente se descuida. Entonces, para realizar una evaluación o un diagnóstico, hay una clasificación psicométrica que se basa en el coeficiente intelectual y es la que se usa hoy en día. Y esa clasificación consiste en estos puntajes. Si tiene menos de 20 puntos es un retraso mental profundo. Y así nos vamos yendo hasta definir de 70 a 85 puntos una capacidad de inteligencia límite que se le llama borderlines. Como puedes ver, existe el retraso mental grave, el moderado, el ligero, y cuando se hacen las pruebas y salen estos puntajes, es a donde tenemos que focalizarnos, para que de ahí tengamos un punto de partida. Ahora bien, hay entidades patológicas que sí se asocian con el retraso mental, y esta es muy interesante y muy importante es saber que pueden ser infecciosas, de agentes tóxicos, de traumatismos, de neomalformaciones, de desórdenes metabólicos y otras que se desconocen. Pero las más importantes pueden ser las que están antes de nacer, como las prenatales, o la de agentes tóxicos. O como la gran mayoría de las patologías son infecciosas. Para hacer un diagnóstico hay que tener una distinción. Debemos de estar bien conscientes de que no todo es retraso mental, porque puede existir un trastorno del lenguaje. Y en el trastorno del lenguaje existen las dislaxias, las disgrafías, las dislalias, que se deben de trabajar de otra manera, pero no se deben confundir con un retraso mental. Y la gran mayoría de los niños que llegan a consulta llegan por deficiencias en el lenguaje, creyendo que tienen un retraso mental. Y aquí hay que poner mucho énfasis en eso. Primero, distinguir qué tipo de prueba voy a hacer para atacarlo como retraso o como trastorno. Y dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, es algo muy interesante porque aquí se identifican a los trastornos del lenguaje, que son los motivos más frecuentes de consulta. Y bueno, el DSM-4 dice que son alteraciones cualitativas de la interacción social. Los trastornos específicos se consideran como el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger, o un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Y qué sucede? Que se caracterizan por un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y de actividades. Cuando veas la película de Kevin, te vas a dar cuenta qué hacía de los 2 a los 5 años, cómo repetía conductas, cómo repetía ganas de molestar a su mamá, ganas de lastimar a su papá, y cómo se fue lastimando él mismo inconscientemente. Y bueno, solo como manera de excepción, este tipo de trastornos, casos muy escépticos, muy excepcionales, suceden después de los 5 años, pero casi siempre suceden antes, de los 0, 1, 2 hasta los 4, 5 años. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial de estos trastornos del desarrollo, debemos considerar que la capacidad intelectual influye mucho y eso lo vamos a identificar con los test de inteligencia. Y debemos saber identificar cuando presenta un trastorno de autismo y retraso mental. Entonces, ahí es a donde debemos tener clara la distinción. No podemos decir que no se está desarrollando adecuadamente porque es autista. No. Debemos identificar con las pruebas necesarias que requiero diagnosticar para hacer la diferencia, para hacer algo correcto en función del desarrollo de este ser humano y de este niño. Entonces, cuando hablo de los retrasos psicomotores, las evaluaciones se centran a revisar las partes de espacio temporal, lateralidad y de esquema corporal. Son representaciones mentales conscientes de los movimientos. Y hay escalas de medición para este tipo de retrasos, como la de Sea Llevar, la de Valley también, o el perfil psicomotor de McCarthy,
o el cuestionario de madurez de Cumaní. Y este tipo de retrasos es la evolución de las capacidades para realizar movimientos corporales. Estas son una de las pruebas que se hacen dentro de estos espacios, dentro de estas áreas, para poder identificar si hay retraso psicomotor. Y para diferenciar el trastorno psicomotor, se debe de descartar la presencia de motricidad por un trastorno específico, como las dispraxias. Pueden ser de carácter biológico o de carácter neuronal. Pero también se debe de tener en cuenta que son consecuencia de una disfunción o patología cerebral o de una parálisis cerebral infantil o de un trastorno general del desarrollo. ¿Qué sucede aquí? Que cuando hay dispraxias o inmovilidades o lesiones en el cerebro, no tienen que ser la misma situación, porque si una lesión causa un retraso psicomotor, no tendría por qué causarlo la presencia de un trastorno específico. Aquí es donde debemos tener presente nuestra habilidad para diagnosticar. Y bueno, te comparto entonces como final de película de Kevin, que te la recomiendo mucho, que hace sufrir a su mamá. Kevin se queda, lo meten a la cárcel porque mató a todos los amigos en la escuela con su arco, ya que la veas te vas a dar cuenta por qué. Y pues él tiene que ir a la cárcel, a la mayor, ya no la de infantiles, la de jóvenes. Y cuando algo que me dejó muy marcado que le dice su mamá, a ver, mataste a mi esposo, mataste a mi hija, o sea, a tu papá, a tu hermana, y mataste a 16 muchachos en la escuela. ¿Sabes por qué? Y tú, Kevin, le contesta, creía saber por qué, pero ahora ya no sé. Y si todo el tipo de pruebas que se hubieran hecho o que analizamos se hubieran hecho en tiempo, o inclusive la mamá de Kevin se hubiera atendido en el embarazo, trabajando en su salud mental, emocional, espiritual y física, cosas diferentes hubieran sucedido. Pensamos que hubiera sido real. Es una novela, es una novela, es una película, pero nos ayuda mucho este material para este tipo de análisis. Gracias, nos seguimos viendo en otra cápsula, en otra exposición, con otros temas interesantes. Hasta pronto.